Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay seres humanos que indudablemente dejan una huella imborrable en la vida. A ellos se les debe recordar con cierta pasión para que los valores que enarbolaron se conviertan en ejemplo de vida, de realización, de progreso, de convivencia. Uno de ellos es indiscutiblemente José Galat. José Galat, el intelectual, el forjador de empresa educativa, el rector y presidente por 38 años de la Universidad La Gran Colombia, el político que poco tiempo le dedicó a esa actividad, pero que sin haber sido el centro de su actuar, le dio muchos frutos y sobre todo le dio frutos al país, haciendo ver cómo los valores en este país están hace rato invertidos. En fin, José Galat, el hombre cuyas dimensiones fueron más importantes de lo que el país conoció, porque manejaba no solamente el tema religioso, era un gran catequizador, pero era un economista, pero era un filósofo, pero tenía un conocimiento profundo del ser humano, de su creación, del progreso, del desarrollo, de la vida, del universo. Para recordarlo, en Mesa de Opinión se ha invitado a 3 personas muy autorizadas para hablar del doctor José Galat. Una de ellas es una sobrina de José Galat, la doctora Pilar Galat, vicerrectora administrativa de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenida a Mesa de Opinión. Gracias, doctor. Buenas noches. Otro de ellos es el profesor emérito de nuestra Universidad de La Gran Colombia, el doctor Adán Valderrama, quien fue su asesor por unos 15 años. Bienvenido a Mesa de Opinión. Muy amable, doctor. Gracias. Y el tercer invitado es una persona que fue directora de este canal, una de las grandes realizaciones de José Galat, la que hizo junto con Diego Arango. Es otro sobrino del doctor José Galat, actual director financiero, comercial, es casi similar, pero actual director comercial de la Universidad de La Gran Colombia, doctor Jorge Galat. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a este espacio. Muy bien. Hay que empezar por destacar, en primer lugar, del doctor José Galat, su vocación intelectual y dentro de ella su apego a la universidad. Difícil encontrar en la historia de este país una persona que haya permanecido por tantos años frente a una institución, 38 años. Eso hizo que antes, cuando no había estabilidad en la dirección y en la administración de la Gran Colombia, y lo dice una persona que es bachiller del Liceo La Gran Colombia, que es de la Gran Colombia, y lo dice una persona que lleva unos 38 años de profesor en esa facultad, y lo dice una persona que es, excúsenme que lo diga, egresado de la universidad. Eso le dio estabilidad a la universidad y el importante progreso que tuvo. ¿Por qué José Galat fue capaz de resistir 38 años regentando a la universidad? Bueno, es que
cuando se ponía una meta, la llevaba a concluir hasta las últimas consecuencias. Y yo no sé si eso ayudó. Aquí dicen que los Galá somos un poco tercos y persistentes, entonces pudo hacer una combinación de las dos cosas, y que él tenía las capacidades y tenía la seguridad de que lo que iba a hacer lo iba a lograr para beneficio no solo de la institución, de la Universidad de la Gran Colombia, sino del país. Sí, Sí, doctora Pilar. Gracias, doctor. Además que él amaba lo que hacía. Él decía que si uno no servía a los demás, no tenía sentido la vida. Entonces, ¿qué más servicio que estar al frente de los estudiantes, de los profesores, de la comunidad administrativa? Él siempre decía que si uno no sirve, no está vivo, que hay que prestar su vida a los demás y que eso es lo más gratificante que hay. Yo creo que por eso él estuvo todos estos años al frente de esta magna institución. Y usted, doctor Adán, que fue su asesor durante unos 15 años, no es fácil, reitero, en la vida de cualquier institución, sobre todo una institución que tiene un gobierno propio, que ese gobierno propio a través de la conciliatura, del plenum, logre mantenerlo por tanto tiempo. En ese solo sentido, ¿cuál fue en su concepto la virtud esencial del profesor, del intelectual, del amigo José Galat? Mire, yo, como usted dice, doctor Ricaurte, tuve el honor, la dicha, por decirlo de una manera especial, de ser asesor de él durante un buen tiempo. Conté no solamente con su amistad, sino con su cariño. Un cariño muy especial, igual de parte mía hacia él. Se sentía un gran calor humano conversando con Galat. Nos sentíamos identificados en muchas cosas. Y cuando había alguna diferencia de criterios, la hablábamos con mucha claridad. Y eso le gustaba a él. En la Gran Colombia él duró tanto tiempo por varias razones. Porque él sacó a la universidad del estado de postración en que se encontraba antes de su llegada. Usted lo dijo en su presentación, que los rectores, las personas duraban muy poco. Porque la verdad era esa, no duraban por muchas razones. Una, porque, como decía la doctora Pilar, no amaban lo que hacían, sino que iban por ocupar un cargo. Y entonces, además de eso, el pleno no estaba muy bien conformado y trataban de imponer ciertos criterios que José Galat jamás aceptó. Ese carácter, ese empuje de él, lo hizo que se rodeara de gente bastante interesante. Y digo la verdad, en el año 1985 nos tomamos el plenum. Y nos tomamos el plenum y ahí arrancó José Galat a realizar lo que quería realizar, porque antes, 2 o 3 años no lo han dejado trabajar los señores que estaban allí. Pero sus ganas de salir adelante y sobre todo sus ganas de servir y su pasión por esa especie de socialismo de comunidades, porque él era un hombre que vibraba por la comunidad, lo hizo que tomara fuerza y que fuera aceptado por tirios y troyanos. Qué bien. Dentro de tantos aspectos, y ojalá que nos alcance el tiempo que queremos resaltar del doctor José Galat, hay uno fundamental. En este país los valores están invertidos. Para José Galat, la recuperación de esos valores fue uno de los tantos motores esenciales que quiso imprimirle y le imprimió a la educación. Un poquito de la ética, un poquito de los valores resaltados por el profesor José Galat. Mire,
Yo sobre eso le puedo decir lo siguiente, doctor. José Galán llegó a la universidad y uno de sus propósitos era ese, resaltar los valores éticos y morales en la comunidad universitaria. Y fue así como creó el Departamento de Ética, con profesores especializados, con personas de altas calidades intelectuales, morales y éticas. Escogidos por él mismo. Escogidos directamente por él. Él no permitía que absolutamente ningún decano ni ningún funcionario, por importante que fuera, le fuera a meter la mano a ética. Y los profesores eran escogidos por él mismo. Entonces, pues eso fue muy importante porque lo que se ha hecho de ética en la universidad, toda la universidad, y incluyendo Armenia, fue exclusivamente obra de José Galán. Miren, en mi caso, por haber estado tantos años vinculado a la universidad, yo fui profesor del liceo de la universidad y luego de la universidad, soy testigo de que hubo una época en la universidad, antes de José Galán, que le decían a uno que allí rifaban los cartones. Era de ese orden. Le quiero contar esta anécdota, ya que usted, es que es imposible sí, señor, pasarlo por alto. En la huelga de 1969, que yo fui dirigente en la huelga, y fue cuando se abrió la Gran Colombia con la Católica, sí, un señor Yader Giraldo escribía en El Espacio, y él sacó un articulito de esos pasquines, de esas cosas. Decía que en la Gran Colombia se graduaban abogados como una cosa racista, entre otras cosas, como peluqueando negros. Me acuerdo tanto de ese artículo, y precisamente eso salió al día siguiente de haberse formado el desorden que dio al traste con la división en la universidad. Muy bien. Es una lástima que ya se nos vaya yendo el tiempo porque necesitamos que nos alcance para muchos aspectos vitales de la vida del doctor José Galán. Me toca hacer la primera pausa, pero después de ella, de hablar de José Galán como educador, es indispensable dedicarle unos pocos minutos a José Galán, el intelectual que lo fue ante todo. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con la doctora Pilar Galán, con el doctor Adán Valderrama y con el doctor Jorge Galán, recordando a un gran ser humano, a José Galán. Después de haber hablado un poco de José Galán con relación al gran educador que lo fue, hay que hablar de José Galán, el intelectual. Si bien él escribió 22 libros. Escribir no es fácil, y escribir bien y seriamente sí que es una labor de mucho tiempo y sobre muy diversas materias. Tengo aquí, solamente traje 3 de sus libros. Socialismo de comunidades, donde solamente, si nos alcanza el tiempo, voy a traer una cita referida a José Galán como economista. Tengo aquí otra de sus obras, La Nueva Constitución, ¿revolcón o cambio? El tema institucional y el tema político lo manejaba con excelente propiedad. Y tengo aquí el último de sus libros, Universo sin Dios, Cerebro sin alma, Ciencia sin religión, y si fuera lo contrario, fue su última obra. ¿Cómo hacía, según el criterio de ustedes, para que le alcanzara el tiempo para tantas cosas? Porque es que fue consejero presidencial en 2 oportunidades y no de cualquiera presidentes. Fue cónsul, fue
una persona que estuvo al frente de muchos aspectos de la vida de este país. Hay uno, por ejemplo, que ojalá que nos alcance el tiempo para resaltarlo. José Galat fue uno de los impulsores del Frente Nacional y esa parte se han quedado otros con ella. De modo que refirámonos un poco a José Galat, el intelectual. Pues realmente, doctor, es un hombre, o fue un hombre perseverante, un hombre muy organizado, un hombre que amaba la lectura, que le encantaba estar al día, estar enterado de todos los temas, un hombre culto. Toda su vida se la pasaba leyendo un libro, ese era su mundo, compartiendo con la gente, mirando las necesidades de las personas, de ahí que haya creado todas esas empresas comunitarias. Entonces yo pienso que realmente era un hombre inspirado de Dios. Yo creo que por eso también le alcanzaba el tiempo para todo, porque cuando uno está en los caminos de Dios, Dios lo inspira, lo ayuda a uno y le tiende la mano. Yo pienso que eso es fundamental para que él haya logrado tantas cosas lindas en la vida. Sí. Y amén de lo que dije antes, hay un hecho bien importante. Generalmente los partidos políticos no escogen a los intelectuales para que sean sus voceros, para que lleguen al poder, pero sin maquinaria, y recuerdo porque fui actor en ese proceso, José Galat sacó más de 100.000 votos como precandidato del Partido Conservador a la presidencia de Colombia. José Galat, yo lo sé, porque en alguna oportunidad, muy pocas veces lo visité a su casa, no soy amigo de eso, pero en alguna oportunidad él me decía, Adán, si algo me pesa es haber perdido el tiempo en la política. Lo que dice la doctora Pilar es cierto. Yo creo que a José Galat lo distinguió siempre el ser un hombre de disciplina. Él era un hombre que le alcanzaba el tiempo para todo, porque a todo le tenía su dedicación en determinados momentos. Siempre en la rectoría, cuando le quedaba algún espacio, era para leer y escribir, porque leía y escribía. Yo tuve el privilegio de visitarlo en su casa y estar en su biblioteca y ver los libros de él. Un desorden, el tremendo en la biblioteca, pero un desorden ordenado porque él sabía dónde tenía cada una de sus cosas. Además, él al coger un libro para leerlo, se proveía de una hoja de papel, de una hoja por lo menos, porque iba anotando, claro, iba haciendo comentarios. Un lector consumado y un escritor como muy poco. Es que se necesitan ciertas calidades, ciertas condiciones para producir lo que usted acaba de decir, doctor Ricarte. Escribir 22 libros no es fácil. Sobre todo que si usted mira la obra de José Galat, no está en un solo sentido, sino que es una obra polifacética como él. Mire, era un hombre de iglesia, y como hombre de iglesia defendió los principios cristianos hasta donde le fue posible. Y la prueba de eso está precisamente un librito que se llamaba La Liberación Integral. La Liberación Integral, que no era otra cosa que escribió sobre la opción de una iglesia pobre con los pobres. Tema que yo le encontré mucho parecido a los temas que trataba Francisco de Asís. Es que Francisco de Asís, la opción de él eran los pobres, y José Galat tenía esa opción, así no
no lo pregonara de esa Y manera. eso que usted dice está plenamente comprobado en uno de los libros que yo he traído, Socialismo de Comunidades, donde dice, cuando hay demasiada libertad en la economía, aumenta la riqueza de pocos y la pobreza de muchos. Así lo probó la experiencia del capitalismo salvaje durante el siglo XIX y así lo está comprobando el neoliberalismo de fines de la presente centuria. Pero la experiencia histórica del siglo XX también ha demostrado que la eliminación de toda libertad en la economía empobrece a todos y es perniciosa tiranía. Miren ustedes, él decía siempre que la verdad debe encontrarse más fácilmente en el centro. Combatió de manera permanente el liberalismo irracional, el liberalismo en extremo, el liberalismo egoísta, el liberalismo clásico. Pero como el mundo después hizo el tránsito al intervencionismo y regresó a ese liberalismo clásico a través del neoliberalismo, lo combatió. De ahí que haya dicho con completa claridad algo que es bien importante en José Galat, donde pareciera que fuera uno de los economistas importantes, donde el país no conoció esa faceta, y pienso que debemos, a través de la universidad y a través de esta, una de sus grandes obras, junto con Diego Arango, seguir haciendo difundir ese pensamiento, porque es que el socialismo de comunidades se fundamenta en el hecho de que él, en el fondo, tenía unas tesis, siendo un gran conservador, unas tesis muy sociales, más allá de la propia socialdemocracia, en el sentido de que decía, mire, el problema del socialismo es que quedamos de esclavos del Estado. La comunidad no puede perder ese poder. De ahí el impulso tan extraordinario que le dio a las empresas comunitarias, legado que se debe rescatar no simplemente por José Galat, sino por el país. De modo que en ese solo aspecto, ahí hay un hecho bien importante de resaltar del profesor José Galat. ¿Y por qué lo llamo profesor ante todo? Porque profesor es el que transmite, el que enseña, el que deja un legado, y eso fue en esencia la vida de José Galat. Es que tú tocaste varios puntos. Esas empresas comunitarias iban acompañadas de principios y valores. Por eso cuando él viajó a París como cónsul y regresó a la universidad, se encontró que después de 3 gobiernos, esas empresas, las que habían sobrevivido, que eran un gran porcentaje, casi 500, era porque se les había metido un módulo de principios y valores. Él aplicaba en todos los principios cristianos, por eso era fan de esa famosa cita bíblica de Juan 8:32, que conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Entonces él aplicaba el cristianismo con ese trabajo social. Miraba era también cómo estas empresas comunitarias necesitaban también recursos, y por eso él abanderó y trató de hacerlo. No se llegó a conjeturar bien, era el famoso banco de los pobres, donde hubiera recursos para los pobres, pero que no estuvieran encerrados en que tuvieran que demostrar ingresos o tener propiedades, sino de ese banco de los pobres, donde para el día a día de su gestión pudieran haber unos recursos que se podía manejar de manera responsable. En cuanto a la disciplina, mi abuelo León, que era un comerciante, en su almacén tenía una biblioteca muy completa. Mi papá tuvo otro y José también la tuvo. Y entre las anécdotas que hay era que en sus momentos de estudio, Julio César Turbay iba a consultar la biblioteca del señor León Galat. Entonces a ellos les formaron la disciplina de escribir, de leer e interactuar con su labor cualquiera que fuera. Mi papá era un comerciante exitoso y él
cualquier espacio que tenía también estaba leyendo y estudiando. Entonces fue buscar como un orden en el manejo del tiempo y cumplir todas las metas priorizándolas, como para hacer un resumen de lo que se ha ido hablando. Las empresas comunitarias como uno de los pilares fundamentales en la reforma agraria de Carlos Llera Restrepo, con el que trabajó, y siguiendo los principios de Julio César García, la educación, para que no se repitiera lo del 9 de abril. Ahí está lo de Radio Sutatensa, el bachillerato por radio, el canal 11 de televisión para hacer la primaria, que esa era la virtualidad de la época, ¿no? Y que sigue siendo vigente porque hay regiones donde no llega el internet todavía, y eso es el medio para difundir la educación y que la gente salga de, no sea analfabeta. Jorge mencionaba, entre tantos hechos importantes, uno, José Galat fue consejero presidencial, pero lo fue no de cualquier presidente, de Carlos Llera Restrepo, un hombre de la dimensión de Carlos Llera Restrepo no iba a tener a un asesor que no fuera de la capacidad inmensa que tenía José Galat. Lo que pasa es que el país poco conoce realmente de la vida y de la obra de José Galat, porque fundamentalmente lo conoce como un gran catequizador que lo fue, pero las facetas que no vamos a alcanzar a tocar del maestro José Galat son muchas. Por ejemplo, aquí pongámosle algo de la historia que usted, Jorge, debe conocer muy bien. ¿Quién le dirigió la tesis a José Galat, por ejemplo? El doctor Darío Echandía, Hágame otra el favor. eminencia. Y el tema de la tesis era un tirano, usurpación, o sea, general Rojas Pinilla, un tirano de usurpación. Y eso le costó pues el exilio a México y que lo persiguieran y que lo trataran de llevar preso. En este país nos acostumbramos a no llamar las cosas por su nombre. De ahí que nos cuesta caro a quienes llamamos a las cosas por su nombre, doctora Pilar. Por eso, otra de las virtudes que hay que destacar en la vida y en la obra de José Galat es esa, la claridad para llamar a las cosas por su nombre. Y mire, hay una pregunta que siempre me hicieron a mí. ¿Por qué, siendo usted un socialdemócrata, está en un canal y en una universidad tan conservadora o dirigida por un conservador, gran conservador como era José Galat? Pues yo siempre di la respuesta que es, porque José Galat sabía con perfecta claridad qué debe ser la universidad, un claustro abierto a todo el pensamiento, a todas las tendencias, y porque les dejo una pregunta sobre el tapete para después de la pausa. ¿En qué tanto era conservador José Galat y en qué tanto era liberal? Porque indiscutiblemente era más liberal que muchos liberales. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, nos encontramos recordando al doctor José Galat, Pilar Galat, Adán Valderrama, Jorge Galat. Y había dejado planteado antes de la pausa qué tan liberal era José Galat y qué tan conservador, porque se le conoce como un gran conservador y lo fue. Pero había dicho yo, y no me equivoco, al decir que José Galat era más liberal que muchos liberales. Doctor Adán. Bueno, usted lo ha dicho. Ideológicamente, él se alineaba dentro del conservatismo. Pero ideológicamente como en el centro, ¿no? Como en el centro. Tan es así que él escribió un librito conservador sobre la doctrina conservadora y hace más críticas al partido que defensas o que... José Galat era conservador
de pronto de cuna, pero su formación fue muy liberal y su proyección más que todo. Yo les quiero contar esto. Yo soy liberal. Y liberal. Así el partido esté despedazado, yo sigo siendo liberal. Él estuvo rodeado de liberales, sobre todo Y sus asesores. los que más le colaboramos en sus campañas políticas y en todas sus campañas, éramos liberales, o somos liberales. Yo me precio de haber contado, como les dije hace un rato, no solamente con su amistad, sino que yo me sentía querido por José Galat, hasta lo último, porque él cada vez que hablaba de Valderrama, eran unas cosas bonitas las que decía. Y no me lo decían sino de pronto con cierta ira, con cierta... Bueno. José Galat, ante todo, lo que usted acaba de decir, liberal. Todas sus ideas, todo su deseo de trabajar por la gente, de servir, todo ese aspecto social en su formación y en su proyección. Esa es la filosofía liberal. La filosofía al liberal. punto que criticó de manera acérrima el liberalismo individualista. El liberalismo y no solamente ese, sino el actual del liberalismo, neoliberalismo. Ese famoso liberalismo manchesteriano, del que tanto hablaban los clásicos. Y él ¿No sería que el Partido Conservador no lo aceptó bien justamente por sus tesis eminentemente sociales, doctor Jorge Galat? Es que ahí también había como algo de confusión, porque acuérdense que Álvaro Gómez estudió en la UBA, Patricio Lumumba, José Galat manejaba muy bien y tenía cierta simpatía con las tesis de Mao Zedong, pues guardando su distancia. Entonces yo creo que ellos trataban de extratar lo mejor de todo, siempre para el beneficio de esta sociedad. Yo adelantando un poco la parte humana, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, él lo sentó con el general Rojas Pinilla como para que hicieran las paces, y realmente él dijo, paces no tenemos que hacer porque yo no estaba atacando a la persona, sino su dictadura, su posición, porque buscaba el beneficio de este país. Entonces realmente él sí era muy liberal, él apoyó el no hasta el último momento. Cuando ya se firmó el acuerdo, inclusive me acuerdo que le dijo a Ordóñez, si quieres que te apoye, tenemos que seguir adelante, luchar por este país. Recibió a Sandra, la última mujer de Tiro Fijo, que está estudiando economía en la universidad, ¿no? Y ya hay quien lo pasó de un viejo de extrema derecha, a última hora ya se estaba volviendo una persona de izquierda que apoyaba a la FARC, porque a uno lo tratan de encasillar en los extremos y realmente es un país de oportunidades, y si no hay perdón y reconciliación, pues no va a haber paz. Yo lo acompañé en esas conversaciones justamente con Jorge Serpa, con quienes hacían unos almuerzos generalmente los jueves, y yo estuve en varios de esos almuerzos, pero esos almuerzos eran para debatir. Allí reunía personas como Plinio Apuleyo Mendoza, como Jaime Castro y como muchos intelectuales a debatir. Le incomodaba últimamente que tuviera que cargar el oxígeno, pero ahí estaba en esos debates. Y miren, como se nos va a acabar el tiempo, no puedo dejar de ponerles otro tema vital en el doctor José Galat. Era donde más debatía yo con él y donde mejor nos encontrábamos coincidiendo, entre otras cosas porque el momento más importante de una charla con él no era cuando uno coincidía, sino cuando estaba en desacuerdo. Allí había un debate interesante. Pues miren, sobre la actual Constitución, el doctor José Galat dijo: la nueva Constitución revuelca el sistema, pero no lo cambia. ¿Cómo trató a la Constitución? Y nunca se arrepintió de ello. Decía de la Constitución del 91, una Constitución individualista, antifamiliar, narcofílica, centrífuga,
feudalizadora, antipresidencial, clientelista y anarquizante. Y miren, hay algo que es muy importante tener presente en los razonamientos que hacía sobre el actual estatuto fundamental, refiriéndose a la falta de equilibrio entre los derechos y los deberes, que era una de sus tesis que parece simple pero que era muy importante, decía el doctor José Galat. Apoteosis del populismo y la anarquía se da en la Constitución de 1991, bautizada pomposamente como Carta de los Derechos. En efecto, del artículo 11 al 94 se consagran sí libertades, garantías y derechos de todos a todo, pero solo un artículo se refiere a los deberes. Semejante descomposición es en primer lugar injusta porque desconoce las exigencias del bien común. En segundo término, es lesiva de la moral porque al proclamar la ley del embudo, todo para el individuo y poco, muy poco para la comunidad, lleva al clímax del egoísmo. Y en fin, es contraria a la lógica jurídica porque, como bien había advertido Jean-Paul Sartre, el deber no es sino la otra cara del derecho. De modo que en este aspecto institucional también fue un crítico permanente, por supuesto reconociendo, como lo hemos hecho nosotros, las cosas importantes que tiene la institución. Y en ese campo debo recordarles cómo advirtió de todos los problemas que se iban a presentar en materia de justicia, no más casos como este de Santrich, que está padeciendo el país en un berenjenal que no podemos seguir invadidos por él, sino que hay que salir rápidamente de eso para que el país se ocupe de sus grandes temas, fueron aspectos indudablemente advertidos por José Galat. Pues es que esto es una consecuencia de lo que él dijo que venía atrás, de ese choque de trenes antes de que existiera la JEP y con la Corte Constitucional. Entonces, no hay una máxima autoridad en la justicia y por eso chocamos y eso es grave para el país, ¿no? Aquí lo dice también, donde dice cómo la Corte Constitucional, y lo dijo muchas veces, pero aquí lo tiene escrito en este libro, cómo la Corte Constitucional ha desbordado el marco que le señala la propia Constitución y estamos presos de la Corte Constitucional. En esa tesis siempre coincidimos con el doctor José Galat. Yo tengo una anécdota porque él era de carácter. Ahí me dijo que en paz descanse Hernando Prayor, muy conservador, sí, y que lo conocía bien. Y mire, su tío no fue presidente de Colombia cuando tenía la maquinaria porque no tuvo ganas. Y no tuvo ganas porque, digo, él era el consentido de Laureano Gómez por encima de Álvaro y él iba primero que Misael Pastrana. Pero cuando se trataba de cubrir los compromisos con esa maquinaria, él puso unas reglas y dijo hasta dónde se comprometía y qué podía dar sin comprometer su futuro gobierno, y por eso no fue el candidato, sino fue Misael Pastrana Borrero, porque él no iba a vulnerar ningún principio primordial por cumplir una cuota burocrática o como la queramos llamar, y por eso en ese momento no fue el candidato oficial en ese Frente Nacional. Muy bien, antes de que se nos acabe el tiempo y antes de hablar un poco de este libro, su último libro, doctora Pilar, José Galat humano, José Galat como padre, porque entiendo que para usted fue un verdadero padre.
Sí, en realidad él fue mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años y realmente él fue mi ejemplo a seguir, el apoyo, un hombre de principios que así quisiera lograr muchos objetivos, nunca negoció sus principios. Fue un hombre amado, pero también muy criticado, porque pues él cuando tenía una posición así fuera extrema, y si él sabía que esa era la verdad, se sostenía en eso, entonces nos enseñó que en la vida para conseguir las cosas no se pueden negociar los principios, que hay que trabajar con honestidad, con cariño, con misericordia. Por ejemplo, en la universidad todo el personal de servicios generales y muchos y la mayoría de colaboradores lo recuerdan y lo quieren mucho porque es un hombre humano, un hombre que para él los pobres estaban por encima de cualquier persona, eran iguales hasta la persona más inteligente, más brillante, más preparada. Entonces ese es un legado que él dejó, un legado de no negociar los principios, así uno quiera llegar lejos y obtener cosas muy importantes para la vida de uno. Un hombre tierno, amoroso, sencillo, cada conversación que uno tenía con él aprendía algo, un ejemplo a seguir, una persona muy brillante que tenía un don para hablar en público y sin embargo era el hombre más humilde que he conocido en la vida. Me consta suficientemente que así era. Un poquito de Sogamoso, él nació allí, luego por qué se fue para Girardot, Neiva, en fin, esos aspectos humanos que vale la pena que los televidentes lo conozcan. Pues que la colonia sirio-libanesa era muy hundida en esa época, entonces se trataba de temas de oportunidades. Mi abuelo León pues llegó primero a Girardot, allá nacieron mi tía la mayor, mi papá, y después en Sogamoso, por eventos de oportunidades, pues allá nació José Galá y mi tía menor, mi tía Leonor, la casada con el militar, y en Neiva pues había mucha gente de la colonia, los Chedía eran muy allegados con los Galá, había gente de la colonia, los Jaquín, parientes de los Chedía, entonces eran oportunidades que se presentaban y ellos las aprovechaban. La colonia siempre en esa época fue muy unida y las señoras, las matronas se conocían, entre ellas todas las historias completas de la familia, la culinaria libanesa también, porque tanto mi abuela María como mi abuela Nasa estaban entre las 5 señoras aquí en el interior que mejor cocinaban, entonces era un tema que se integraban en épocas de dificultades económicas que las tuvo la familia, siempre había un plato adicional para cualquier persona que llegara a la casa, las casas eran de puertas abiertas, entonces también se nos inculcó que siempre había que tener un plato de comida para cualquier persona que lo necesitara y llegara a la casa, entonces eso se aprendió mucho tanto en Sogamoso como en Neiva y como en Girardot, y después pues terminaron aquí en Bogotá ya por los estudios y por otra serie de actividades. ¡Qué bien! Y como se nos acaba el tiempo, infortunadamente, después de la última pausa, a los pocos minutos, universo sin Dios, cerebro sin alma, ciencia sin religión. ¿Y si fuera lo contrario? Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Con esta obra, José Galá nos invita a pensar en la relación que existe entre ciencia y religión, así como en el modo en el que la misma constituye un elemento determinante en el devenir espiritual de la humanidad en este siglo. ¿Pueden las verdades propias de la fe y la ciencia coexistir en un mismo escenario? ¿Puede la ciencia comprobar verdades de la fe? ¿Son la ciencia y la religión enemigas? Pues bien, este fue el último libro del doctor José Galá, publicado por la Universidad La Gran Colombia, que lo recomiendo. Lo he leído, lo he estudiado
y cómo he aprendido cosas interesantísimas que yo no sabía. Aquí José Galad recuerda muchas cosas importantes. Por ejemplo, recuerda, nuestra galaxia es la llamada Vía Láctea, con un radio de unos 100.000 años luz y contiene unos 200.000 millones de estrellas. El Sol es una de ellas. No somos generalmente conscientes del mundo en que vivimos y no nos ocupamos generalmente de temas tan trascendentales como de los que se ocupa José Galad en este su último libro. Como se nos acaba el tiempo, lo dejo para que cada uno de ustedes dé unas consideraciones breves acerca de recordar a un ser humano extraordinario como fue José Galad. Pues como anécdota de ese libro, y aunque Sí. él venía muy preparado porque vienen como otros libros, esta es la primera edición de Los hombres dioses contra Dios, que tiene que ver con el tema del yoísmo de esta época, pero este libro durante 6 años estuvo trabajando para que saliera al aire este libro, y este es un tema donde se podrían hacer programas para analizar ese libro, trayendo científicos, porque por ejemplo con él discutíamos que en la Biblia en su momento había más de casi 200 objeciones donde la Biblia estaba equivocada, y la Biblia sin defenderse, ni Dios sin defenderse, la misma ciencia fue encontrando que eran problemas de la geología, de otras ramas de la ciencia, y que después descubrían que la Biblia tenía razón y que era la apreciación científica la que estaba equivocada. Este libro casi no lo alcanza a tener porque en la carátula hubo un error, la mano estaba retirada y él la quería así, entonces tocó cambiar la carátula en días previos, y hay un apéndice donde él habla pues del ateísmo, y él pues también enseñaba como que el que se hizo con Dawkins un debate entre Sí. las religiones principales, catolicismo y cristianismo, judaísmo y los musulmanes, para debatir de pronto con un ateo prestigioso la existencia de Dios, y entre los argumentos era que no teníamos que justificar la existencia de Dios, los ateos tendrían que demostrarnos la no existencia de Dios. Qué bien, qué bien. Adán. Lo último que voy a decir de José Galad, que para mí es lo primero. José Galad amigo, como muy poquitos. La amistad es el alma de las almas y un buen amigo es la mejor medicina de la vida. Me hace llegar a usted, a raíz de lo que está diciendo, ese proverbio chino Un tesoro. que se Un buen amigo, aplicaba exactamente a José Galad. un buen amigo es un tesoro. Es un tesoro. Y José Galad era una mina Qué de bien. amistad. Qué bien, qué bonito. Doctora Pilar. Pues yo resaltaría de él la lealtad, la fe, el servicio a Dios, la misericordia, la comprensión, la ética. Era un excelente ser humano. Es una pérdida de verdad grandísima para el país, para sus amigos, para la familia, inclusive para mucha gente que de pronto no lo comprendió. Aquí se menciona por parte de él los 3 principios esenciales con los que se dio la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Así es. ¿Por qué José Galad insiste tanto en ello, Adán? Pues sencillamente porque él está identificado con eso. Claro, donde se muestra el verdadero liberalismo en el sentido nato de la palabra, sin rodeos y sin extremos. Pues yo les agradezco mucho que hayan venido, doctora Pilar, a Mesa de Opinión. Gracias, doctor, por la invitación. Lo mismo, Adán. Gracias a ustedes. ¿Alcanzar una última nota o no? Rapidito porque ya me avisan que se nos acabó Sí, pues, el tiempo. es que esto lo retomó antes de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Claro. Porque todos somos iguales ante Dios, y él lo aplicaba. El otro, él decía, yo me defiendo jurídicamente de mis enemigos, pero en mis noches
oro por ellos, para que se conviertan, para que se salven, y Dios me bendice es por eso, porque yo tengo que defenderme, pero yo oro por cada uno de ellos, y más aún con los que fueron amigos y después se distanciaron o se disgustaron con él. Pues qué bien, hemos tenido la satisfacción de recordar a un gran ser humano, a un intelectual, a un profesor, a un político que criticaba la política y seguramente por eso no lo dejaron ascender al sitio donde ha debido estar, como le ha acontecido a muchos líderes de este país y del universo. Que el Dios de Colombia tenga, y lo tiene con seguridad, en el mejor sitio que merece José Galad por toda su obra, porque sembró y porque sus enseñanzas deben perdurar para bien de Colombia y para bien de la humanidad. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido compartir esta hora. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Feliz noche, que descansen.